Bombazo en el paddock. George Russell sorprende a todos con una petición inesperada. No habla de renovación. No habla de rivales. Habla de Checo Pérez. Y lo dice claro, lo quiero a mi lado en Mercedes en 2026. El británico rompe el silencio. Se planta frente a Toto Wolff. Y no lo hace en privado. Lo hace en plena reunión, delante de ingenieros, asesores, estrategas. Con voz firme y sin titubeos. Checo es el compañero que necesito si queremos volver a ganar. Las caras se congelan. El equipo no lo ve venir. Nadie lo ve venir. Porque Russell no suele pedir. Pero esta vez lo hace. Y lo hace con convicción. Recuerda los duelos en pista. Las defensas imposibles. Las remontadas épicas. Las salidas limpias bajo presión. Russell no quiere un escudero. Quiere un guerrero. Uno que conozca el sufrimiento. Uno que esté dispuesto a todo por volver a ganar. Y ese, para él, es Checo Pérez. Toto escucha. No interrumpe. No se ríe. Se cruza de brazos. Y anota el nombre en su libreta. Y mientras eso pasa en los despachos, Red Bull guarda silencio. Porque lo saben. Lo sienten. Checo ya no es de ellos. Y Mercedes se acerca. Si esta historia te ha dejado con la boca abierta, déjanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que está por venir en la Fórmula 1 va a romper todos los esquemas. La tensión en Brackley se podía cortar con un cuchillo. Toto Wolff, acostumbrado a mantener el control absoluto de cada conversación, no esperaba que George Russell tomara la iniciativa de esa forma. El piloto británico, siempre medido, siempre diplomático, alzó la voz por primera vez en mucho tiempo. No pidió más desarrollo aerodinámico. No exigió una evolución del motor. Lo que pidió fue un nombre, un apellido, un compañero, Sergio Pérez. Y no fue una sugerencia, fue casi una súplica cargada de razones. Russell no buscaba un piloto que lo respalde ciegamente. No quería un novato moldeable ni un veterano quemado. Quería a alguien que entienda el fuego de la competencia, que haya sobrevivido al caos de Red Bull, que haya soportado el peso de correr bajo la sombra de Verstappen y aún así, seguir peleando. Checo Pérez representa para él eso. No solo resistencia, sino también estrategia, inteligencia, capacidad de sacrificio. Y sobre todo, hambre. Hambre de demostrar que no está acabado. Russell lo argumentó con datos, con vueltas, con ejemplos reales, remontadas en condiciones imposibles, gestión de neumáticos quirúrgica, adelantamientos que ningún otro se atrevió a intentar. La experiencia de Checo no solo suma dentro de la pista, sino también fuera de ella. Su habilidad para leer las carreras, para trabajar con ingenieros, para unir al equipo en momentos críticos. Russell lo ve claro. Si Mercedes quiere volver a luchar por campeonatos, necesita pilotos que no compitan entre sí, sino que construyan juntos. Pero no todo es táctica. Hay un trasfondo más profundo. Russell conoce los rumores. Sabe que Kimi Antonelli asoma en el horizonte como el nuevo diamante del equipo. Un joven con talento desbordante, pero sin kilómetros reales bajo presión. Y él no quiere cargar solo con la responsabilidad de guiar una reconstrucción. Necesita un igual. Alguien curtido. Alguien que no se arrugue en la primera curva. Y por eso elige a Checo. Mientras tanto, Checo guarda silencio. Su futuro en la Fórmula 1 parece envuelto en humo. Red Bull no garantiza nada. Los rumores de una salida se intensifican. Y Mercedes, de pronto, aparece como un destino inesperado pero lógico. Porque si hay algo que la historia de Checo ha demostrado, es que siempre encuentra la manera de seguir peleando. Siempre. Toto Wolff no respondió en ese momento. Pero sus gestos lo dijeron todo. Se inclinó hacia adelante. Cruzó las manos. Miró fijamente a Russell. Y por primera vez en mucho tiempo, no dijo que no. Porque en una Fórmula 1 donde la política importa tanto como la velocidad, a veces las decisiones más importantes nacen en una conversación directa. Y esta, sin duda, podría cambiarlo todo.
Los días posteriores a esa reunión se vivieron con un extraño aire de incertidumbre dentro de Mercedes. Los pasillos del equipo, normalmente repletos de actividad enfocada en el desarrollo técnico, se llenaron de murmullos y teorías. Ingenieros, analistas, mecánicos, todos sabían que algo había cambiado. George Russell ya no era solo el joven talento británico dispuesto a seguir el guión. Ahora hablaba con autoridad, con visión, con un deseo claro de moldear el futuro de la escudería. Su petición había sacudido la estabilidad interna. Porque no era simplemente fichar a un piloto libre. Era fichar a Checo Pérez. Un nombre que, para muchos, todavía resonaba con el eco de Red Bull. Dentro del paddock, la noticia empezó a circular con velocidad de incendio. Algunos la tomaron como una estrategia política de Russell para desestabilizar al entorno de Mercedes o presionar en alguna negociación interna. Pero otros, los que conocen la mirada de un piloto decidido, comprendieron que iba mucho más allá. George no estaba jugando. Estaba proyectando el futuro que quiere construir. Uno donde la experiencia, la templanza bajo presión y la inteligencia en carrera no sean complementos, sino pilares. Y ahí, a sus ojos, el perfil de Checo encaja a la perfección. En paralelo, el entorno de Pérez comenzó a reaccionar. Aunque oficialmente Checo no ha dicho una palabra, su círculo más cercano empezó a hacer movimientos. Representantes contactando discretamente a miembros del entorno de Toto Wolff, explorando las posibilidades. Preguntando, tanteando, midiendo el terreno. No hay ofertas. No hay contrato sobre la mesa. Pero hay una señal clara, el interés es mutuo. Y eso, en Fórmula 1, ya lo cambia todo. Porque si ambas partes están dispuestas a hablar, las cosas pueden acelerarse a una velocidad vertiginosa. Toto Wolff, por su parte, sabe que está frente a una oportunidad única. No es ajeno a la presión. Ha liderado al equipo durante sus mayores glorias y sus momentos más oscuros. Pero esto es diferente. No es una simple decisión técnica. Es una apuesta por un nuevo ciclo. Wolff observa el tablero completo, los motores, los reglamentos que se avecinan, el potencial de Antonelli, el liderazgo silencioso de Russell, y ahora, esta inesperada posibilidad de sumar a un Checo Pérez más maduro, más estratégico, más hambriento que nunca. Lo que más llama la atención del jefe de Mercedes no es el rendimiento en clasificación de Pérez. Es su resiliencia. Su capacidad de mantenerse firme en un entorno como Red Bull, donde la presión es constante y el favoritismo evidente. El hecho de que, aun bajo esas circunstancias, Checo haya logrado victorias, podios y desempeños clave para el campeonato de constructores, le otorga un valor incalculable. Y ahora, sin contrato asegurado, sin ataduras, parece más listo que nunca para dar un golpe sobre la mesa. Para reinventarse una vez más. Y hacerlo de blanco y negro, no de azul y rojo. Mientras todo esto ocurre tras bambalinas, el mundo exterior solo ve una parte de la historia. Las cámaras enfocan a Pérez en los fines de semana de carrera, captando su rostro sereno, su concentración habitual, sin saber que, en el fondo, algo empieza a agitarse. Y George Russell, desde su box, desde sus declaraciones públicas mesuradas, oculta cuidadosamente lo que ya ha sembrado. La idea está plantada. El mensaje ha sido entregado. Y ahora, todo depende de si Toto decide mover ficha. Con el paso de las semanas, el rumor dejó de ser un simple susurro para convertirse en una corriente subterránea que atravesaba todo el paddock. Periodistas especializados empezaron a preguntar con más insistencia. Los reporteros de televisión lanzaban indirectas en plena transmisión. Y aunque desde Mercedes todo seguía envuelto en una cautelosa diplomacia, los silencios hablaban más que las palabras. Toto Wolff se volvía cada vez más esquivo cuando el nombre de Checo Pérez salía a relucir. Y Russell, aunque mantenía su fachada de piloto concentrado y prudente, ya no podía ocultar la pequeña sonrisa que se le escapaba cada vez que alguien mencionaba la posibilidad de tener al mexicano como compañero. Internamente, el equipo estaba dividido. Había quienes apoyaban la llegada de Antonelli como una apuesta natural hacia el futuro, una forma de construir desde la base un nuevo imperio, como en su día lo hicieron con Hamilton. Pero también estaban los que comprendían el mensaje de Russell: no hay tiempo que perder. Mercedes no puede permitirse 2 o 3 temporadas de transición.
El campeonato no espera. Y Checo Pérez, con su experiencia, su temple en carrera y su historial de duelos con los mejores, representa una oportunidad de oro para volver a ser competitivos de inmediato. La figura de Checo empezaba a redibujarse. De piloto número 2 a veterano codiciado. Ya no se hablaba de él como el escudero de Verstappen. Ahora se lo analizaba como un posible arquitecto de victorias en un equipo que está desesperado por regresar a la cima. Las estadísticas lo respaldaban: victorias bajo lluvia, remontadas desde el fondo de la parrilla, gestión impecable de neumáticos en momentos clave. Su habilidad para sobrevivir en uno de los entornos más tóxicos y desequilibrados del paddock, y aún así brillar, no pasaba desapercibida entre los estrategas de Mercedes. Mientras tanto, Red Bull comenzaba a sentirse incómodo. Nadie en Milton Keynes lo diría en voz alta, pero el vacío que Checo podía dejar empezaba a pesar. Porque más allá de los desencuentros con la dirección del equipo, de los roces con Verstappen o del trato desigual que todos conocen pero nadie admite, Pérez siempre cumplía. Cuando todo fallaba, cuando el caos reinaba, él estaba ahí. Si Mercedes realmente hacía un movimiento por él, no solo perdían a un piloto sólido, perdían un escudo. Y Verstappen lo sabía. Por su parte, Checo se mantuvo fiel a su estilo. Callado, discreto, sin declaraciones explosivas. Pero dentro de su entorno cercano, el entusiasmo era palpable. Años de esfuerzo, de sacrificio, de aguantar críticas y desprecios, estaban a punto de abrirle una puerta inesperada, una nueva etapa con un equipo que, esta vez, podría tratarlo como igual. No como segundo. No como relleno. Como parte esencial de un proyecto. Y ahí radicaba lo más poderoso de esta historia. Porque no se trataba simplemente de cambiar de colores o de escudería. Era una declaración. Una redención. La posibilidad de cerrar su carrera no como un sobreviviente, sino como protagonista. Y en el fondo, eso era lo que George Russell había visto. Lo que Toto Wolff comenzaba a comprender. Y lo que el resto del mundo, muy pronto, no iba a poder ignorar. En lo más profundo de la sede de Mercedes, mientras el ruido del paddock se hacía cada vez más fuerte, Toto Wolff se enfrentaba a uno de los dilemas más complejos de su carrera reciente. No era una simple elección entre juventud y experiencia, entre proyecto a largo plazo y resultados inmediatos. Era una cuestión de identidad. ¿Quién quiere ser Mercedes en la nueva era de la Fórmula 1? ¿Un equipo que apuesta por el futuro incierto de una promesa aún por formar? ¿O una escudería que, golpeada por años sin títulos, decide volver a la guerra con soldados curtidos en el barro, capaces de pelear sin miedo desde el primer día? La figura de Checo Pérez no solo se colaba en las reuniones estratégicas, también comenzaba a ocupar espacio en las simulaciones, en los escenarios hipotéticos, en las proyecciones internas. Las conversaciones con él, aunque no confirmadas oficialmente, ya estaban en marcha. Su equipo de representación había dejado claro que el piloto estaba abierto, que el ciclo con Red Bull estaba cerrado emocionalmente, aunque no todavía en términos contractuales. Y Mercedes, aún sin dar pasos definitivos, ya evaluaba cómo sería esa dupla. Checo y Russell. Russell y Checo. Una combinación inesperada, pero estratégicamente brillante. Desde el punto de vista deportivo, la idea tenía una lógica inapelable. George Russell es rápido, agresivo, constante. Pero aún le falta esa chispa de lectura táctica que solo se gana con años de desgaste. Checo, por otro lado, no es el más veloz a una vuelta, pero domina el arte de sobrevivir en carrera como pocos. Tiene una mente fría, una memoria afilada y una capacidad casi quirúrgica para estar en el lugar correcto en el momento exacto. Juntos, podrían cubrir todos los frentes. Presión por ritmo. Control por estrategia. Experiencia para los momentos límite. Hambre compartida por reivindicación. Y eso es precisamente lo que hacía que la idea cobrara tanta fuerza. Porque ni Russell ni Checo son campeones del mundo. Aún no. Pero ambos han sido moldeados por la frustración, por la lucha contra entornos adversos, por la necesidad de probar su valía una y otra vez. No son divas ni estrellas mediáticas. Son gladiadores de asfalto. Y Toto Wolff lo sabe. Lo intuye. En su fuero interno, entiende que esta podría ser la última gran jugada para devolver a Mercedes al lugar que ocupó durante casi una década.
el trono que ahora observa desde la distancia. Fuera de los muros de la fábrica, los aficionados comenzaban a dividirse. Algunos exigían que el equipo apostara por Antonelli, símbolo del futuro, del talento emergente. Pero otros, los que llevan años viendo carreras domingo tras domingo, entendían que el momento requiere más que promesas. Requiere certezas. Y Checo, más allá de todas las polémicas y de todas las narrativas que intentaron reducir su carrera a un rol secundario, es una certeza. Un piloto que no se rinde, que no se rompe, que no se esconde. La temporada seguía su curso, pero el foco comenzaba a desviarse. Cada gesto de Russell hacia Pérez, cada comentario de Checo en rueda de prensa, cada evasiva de Wolff, alimentaba una historia que ya estaba viva, aunque nadie la confirmara. Era como si el destino se estuviera escribiendo en tiempo real. No en los contratos, no en los comunicados oficiales, sino en las miradas, en las decisiones silenciosas, en las intuiciones que marcan los verdaderos giros de la Fórmula 1. Los fines de semana de Gran Premio comenzaron a adquirir un matiz distinto. Aunque aún no había ningún anuncio oficial, los gestos empezaban a hablar con un lenguaje que los más atentos sabían descifrar. George Russell, normalmente reservado, se mostraba cada vez más cercano a Checo Pérez en el paddock. Conversaciones largas, sonrisas compartidas, bromas que antes no existían. No era solo cordialidad entre colegas. Era una construcción silenciosa de complicidad, de alianza. Como si ambos entendieran que algo se estaba gestando tras bambalinas, algo que podría unir sus destinos de una forma que pocos habrían imaginado meses atrás. Y mientras el foco mediático seguía obsesionado con la lucha por el campeonato entre Verstappen, Leclerc y Norris, en los márgenes de esa batalla principal se desarrollaba una narrativa mucho más interesante, la de dos pilotos que, sin ser enemigos, provenían de mundos distintos y ahora parecían caminar hacia el mismo punto de encuentro. Checo, el guerrero latinoamericano que durante años luchó sin recursos, sin coche ganador, sobreviviendo a base de talento y paciencia. Russell, el producto perfecto del sistema británico, moldeado para liderar un equipo top, que ahora comprendía que la gloria no llega con velocidad pura, sino con inteligencia y aliados verdaderos. Los directivos de Mercedes observaban en silencio. Había dudas, claro. Checo no es joven. Tampoco es el más dócil con los medios cuando las cosas no salen bien. Y su relación con los ingenieros puede ser exigente. Pero hay una verdad que nadie podía negar, su presencia en pista se siente. Es de esos pilotos que, cuando aparece en los retrovisores, impone respeto. Que sabe cuándo arriesgar y cuándo esperar. Que no se desarma mentalmente ante la presión. Y eso, en un campeonato que cada vez es más una guerra de nervios, vale oro. Más aún para un equipo que necesita no solo sumar puntos, sino reconstruir su cultura ganadora. En lo más alto del organigrama de Mercedes, se comenzaron a escuchar propuestas más formales. Toto Wolff, pragmático como siempre, pidió una evaluación detallada de lo que implicaría traer a Pérez, desde los impactos técnicos hasta las implicancias mediáticas. Se valoró su base de fans, particularmente fuerte en América Latina y Estados Unidos, su reputación en el paddock, su historial de consistencia en carreras clave. Incluso se consideraron simulaciones de posibles escenarios con él en el simulador de Brackley. No se trataba de una simple propuesta empujada por Russell. El interés era real, estratégico, justificado. Mientras tanto, desde el lado de Checo, la ilusión comenzaba a mezclarse con una cautela aprendida a golpes. No era la primera vez que su nombre aparecía en el radar de un equipo grande, pero sí era la primera en que el respaldo venía desde dentro, desde un compañero potencial, desde alguien que, lejos de verlo como amenaza, lo pedía como socio. Esa diferencia lo cambiaba todo, porque en la Fórmula 1 moderna, donde los egos tienden a dinamitar alianzas, que un piloto pida públicamente compartir garaje con otro es una declaración potente. Russell no temía perder protagonismo. Quería ganar. Y sabía que hacerlo con Checo era más posible. El calendario avanzaba. Las carreras se sucedían. Pero en las oficinas de Mercedes se respiraba otra clase de presión. La presión de decidir cuándo y cómo mover la ficha. Porque el tiempo corre, y Red Bull aún no ha cerrado oficialmente la continuidad de Pérez. Cualquier señal pública,
Cualquier filtración mal medida podía desencadenar una tormenta. Y sin embargo, había una certeza que empezaba a crecer dentro de Wolff: si esta oportunidad se dejaba pasar, podría no volver. El día en que Toto Wolff se sienta frente a la pantalla de su despacho, con la hoja de decisiones estratégicas para 2026 abierta ante sus ojos, todo parece más claro que nunca. No hay música épica. No hay una escena de película. Solo silencio, y una elección que ha ido tomando forma con cada conversación, con cada resultado, con cada intuición que ha ido madurando desde aquella primera petición de George Russell. Porque cuando uno revisa la historia reciente de Mercedes, hay un patrón que se repite: los grandes momentos no llegaron con apuestas arriesgadas, sino con combinaciones inteligentes. Lewis Hamilton no fue fichado por sus títulos en McLaren, sino por su visión, por su actitud, por su hambre. Y ahora, más de una década después, la historia parece querer repetirse. Pero con otro nombre. Sergio Pérez. Wolff lo sabe. El fichaje de Checo sería un golpe. Un movimiento que alteraría el equilibrio, que provocaría ruido, que generaría titulares. Pero también sería una declaración de principios. Una forma de decirle al mundo que Mercedes no está dormida, que no se conforma con un futuro hipotético lleno de promesas juveniles. Que si hay que volver a ganar, se hará con gente que ha estado en la guerra. Gente que no necesita convencer a nadie porque ya ha demostrado lo que vale, incluso en entornos hostiles. Y nadie encarna eso mejor que Pérez. En la cultura interna del equipo, la noticia, aunque aún no oficial, empieza a filtrarse. Algunos lo celebran en silencio. Otros, más escépticos, levantan una ceja. Pero todos entienden que algo grande se está cocinando. No es un simple fichaje más. Es una pieza maestra que puede redefinir la dinámica del garaje. Porque lo que Russell ha planteado no es una dupla basada en la jerarquía, sino en la colaboración. En la suma. Checo no llega a quitarle protagonismo a nadie. Llega a construir. A complementar. A formar parte de un engranaje que necesita funcionar como un reloj suizo para volver a desafiar a Red Bull y Ferrari. Pero fuera del equipo, las implicancias son aún más profundas. Si Checo Pérez aterriza en Mercedes, todo el mercado se reconfigura. ¿Quién tomará su lugar en Red Bull? ¿Se atreverán a subir a Daniel Ricciardo? ¿Optarán por un joven como Lawson o Ibasa? ¿Buscarán fuera, rompiendo su tradición de mirar solo hacia adentro? Y más allá, ¿cómo reaccionará el entorno de Verstappen? Porque aunque públicamente siempre ha restado importancia a la figura de su compañero, la presencia de Checo ha sido clave en más de una carrera para protegerlo, para contener rivales, para permitirle ejecutar sus estrategias sin interferencias. Perderlo significaría exponer a Verstappen como nunca antes. En México, la noticia comienza a tomar dimensiones históricas. La posibilidad de ver a su piloto en una escudería como Mercedes en el ocaso de su carrera, pero en su momento de mayor madurez, se percibe como una suerte de justicia poética. Años de sacrificio, de carreras complicadas con coches poco competitivos, de decisiones corporativas que lo colocaron una y otra vez en la cuerda floja, todo eso podría culminar con un cierre de ciclo majestuoso. No como el eterno segundón, sino como parte de una ofensiva seria por el campeonato. Y eso, para Checo, no es un capricho. Es una reivindicación personal. Un lugar que ha perseguido durante más de una década, a base de talento y resiliencia. La escena final no ha llegado todavía. No hay anuncio oficial. No hay comunicado con el sello de Mercedes ni una rueda de prensa sorpresa. Pero todo apunta a que es cuestión de tiempo. Las señales son demasiado claras. Las piezas encajan demasiado bien. Toto Wolff no es un hombre que actúe por impulso, pero tampoco deja escapar las oportunidades cuando se le presentan con tanta lógica y determinación. Y esta vez, tiene frente a sí una de esas oportunidades que definen carreras, eras, legados. Si finalmente ocurre, si Sergio Pérez se viste de plata y se sube a ese coche con estrella en el morro, no será solo una nueva etapa para él. Será un nuevo capítulo en la historia reciente de la Fórmula 1. Porque no se trata solo de velocidad, ni de contratos, ni de marketing. Se trata de una filosofía, la de no rendirse, la de seguir luchando cuando todo parece en contra, la de convertir la experiencia en una arma letal en la pista.
Y si Russell y Pérez terminan compartiendo box, no será casualidad. Será destino. Y el campeonato, entonces, tendrá que prepararse para una tormenta. La noticia se sigue cocinando en las sombras, pero el mundo de la Fórmula 1 ya huele el humo. Cada declaración, cada movimiento en el paddock, cada gesto contenido de los protagonistas alimenta una narrativa que ya nadie puede detener. La idea de ver a Sergio Pérez y George Russell compartiendo garaje en Mercedes ha dejado de ser un simple rumor para convertirse en una posibilidad tan concreta que comienza a reconfigurar las dinámicas internas del campeonato, incluso antes de que se anuncie. Los equipos rivales están en alerta. Red Bull, inquieta. Ferrari, expectante. Porque la unión de dos fuerzas tan distintas pero tan complementarias tiene el potencial de alterar el equilibrio de poder en 2026, y todos lo saben. Lo más revelador no es que Pérez esté dispuesto a cambiar de equipo. Eso, en una categoría tan volátil, no sorprende a nadie, sino el hecho de que alguien como Russell, un piloto joven, ambicioso y perfectamente posicionado para liderar en solitario, haya levantado la mano para pedir abiertamente su incorporación. Eso cambia todo. Porque en la Fórmula 1 moderna, la rivalidad interna ha sido casi una constante. Desde Hamilton-Rosberg hasta Vettel-Leclerc, los equipos han lidiado con tormentas provocadas por egos descontrolados dentro del mismo box. Russell ha visto eso, lo ha estudiado, y ha decidido caminar por otra vía, la de construir una alianza basada no en la adoración ni en la subordinación, sino en el respeto mutuo y la búsqueda común de gloria. Y Checo Pérez, después de años de sacrificios, parece entender perfectamente la magnitud de esta oportunidad. No solo por el coche, no solo por la escudería, sino por el momento. Porque sabe que está en la fase final de su carrera, que el tiempo no se detiene. Pero también sabe que nunca ha estado tan preparado. Nunca ha tenido tan clara su visión. Nunca ha entendido tanto su propio potencial como ahora. Lejos quedó el joven de Sauber, el prometedor de Force India, el descartado de McLaren, el sobreviviente de Racing Point. Ahora es un hombre completo, moldeado por los golpes, pero afilado por la experiencia. Y si Mercedes le abre la puerta, no entrará con humildad. Entrará con determinación. En los centros de simulación y análisis de datos, los ingenieros de Mercedes ya lo están estudiando como si fuera uno de los suyos. No se trata solo de evaluar si puede adaptarse al monoplaza. Se trata de calcular cómo se comporta bajo presión, cómo responde a cambios en tiempo real, cómo gestiona la degradación de neumáticos en condiciones mixtas, cómo se comunica por radio cuando todo va mal. Y los datos son elocuentes. Checo no será el más explosivo en clasificación, pero su rendimiento en carrera, su capacidad para maximizar lo que tiene y su lectura estratégica lo colocan en un nivel que solo unos pocos pueden igualar. Lo que pierde en velocidad a una vuelta, lo recupera con creces en consistencia y cabeza fría. Justo lo que Mercedes necesita. En las altas esferas del equipo, el debate final se reduce a una pregunta simple pero decisiva. ¿Apostar por un futuro incierto o confiar en una certeza ya contrastada? La respuesta, para muchos dentro del seno de Mercedes, ya está escrita. Porque no se trata solo de sumar un piloto. Se trata de sumar una pieza que encaje de inmediato. Que pueda sentarse en el simulador mañana y empezar a sumar valor. Que pueda enfrentarse a Verstappen, Leclerc o Norris sin pestañear. Que sepa cuándo atacar, cuándo defender y, sobre todo, cuándo sacrificar una batalla para ganar la guerra. Y eso, en este deporte, es un arte reservado para los más grandes. El paddock observa. Los rivales especulan. Y mientras tanto, George Russell sigue pilotando con una madurez que ya no busca demostrar que es el heredero de Hamilton, sino que quiere escribir su propia historia. Y quiere hacerlo acompañado. No de un novato. No de un segundo piloto. Sino de un igual. De un socio. De un luchador incansable como él. Por eso pidió a Checo. No como favor. No como experimento. Como decisión estratégica. Porque sabe que si Mercedes quiere volver a dominar, necesita construir no solo un coche ganador, sino un equipo indestructible. Y tal vez, solo tal vez, la dupla que parecía imposible sea justamente la fórmula perfecta. El telón aún no ha caído, pero todos saben que el acto final está cerca. La historia que comenzó con una frase inesperada de George Russell en una sala cerrada,
Una petición sencilla pero cargada de significado. Quiero a Checo como compañero. Ha crecido hasta convertirse en una trama que desborda los límites del deporte. Porque no estamos simplemente ante una negociación de contratos. Lo que se está gestando es mucho más profundo. Es una redefinición de valores dentro de un equipo que alguna vez fue invencible, pero que ahora, tras años de frustraciones, busca renacer con inteligencia, no con nostalgia. En esa búsqueda, Toto Wolff se enfrenta a una disyuntiva que va más allá de lo técnico. Tiene sobre la mesa dos caminos. Uno lo conduce al futuro prometido, con un joven como Antonelli, formado en casa, símbolo del recambio generacional. Un camino lleno de potencial, pero también de riesgos. El otro lo conecta con una verdad incómoda, pero poderosa. La experiencia no es un obstáculo, es una ventaja cuando el hambre sigue intacta. Checo Pérez no representa el futuro a largo plazo. Representa el presente urgente. Ese presente que no permite errores, que exige resultados ya. Ese presente que clama por una dupla lista para ganar desde el primer semáforo en verde. Y Mercedes, una escudería que no se construyó a base de promesas, sino de decisiones valientes, sabe muy bien que las segundas oportunidades no siempre regresan. La oportunidad de fichar a un piloto con el Temple, la humildad y la capacidad de ejecución de Checo Pérez no aparecerá dos veces. Sobrevivir al sistema Red Bull sin quebrarse es un mérito reservado para muy pocos. Salir de ahí y aún tener la motivación para competir al más alto nivel es una anomalía. Checo es esa anomalía. Una mezcla inusual de talento y resiliencia que, en este punto de su carrera, no necesita demostrarle nada a nadie, pero aún tiene todo por conquistar.